Hola, ya estamos aquí, queridos oyentes. Ya estamos una semana más, los de los misterios para todos vosotros, desde los estudios de Onda Vallecana. Como siempre, como cada jueves, encantados de compartir con vosotros esta hora aproximadamente de radio. Soy vuestro compañero Abel Rangel y junto con Elisa Carbonell en la locución vamos a compartir este programa y con todos vosotros. Y sin más, vamos con el tema que os hemos traído esta semana. Y es que es un tema que no os va a dejar indiferentes. Vamos con una breve introducción de nuestra compañera Elisa y vamos con el tema que os hemos traído. Estás escuchando Claves del Misterio en Onda Vallecana. Buenas noches, queridos amigos del misterio. Hoy vamos a continuar hablando de esas figuras universalmente conocidas por todos y que mezclan la realidad con el mito, creando una imagen que remueve los cimientos de lo humano. Al igual que las brujas de la semana pasada, o los cuentos para niños que nos traen arquetipos de los que aprender, esta noche los vampiros, y más concretamente Drácula, nos harán preguntarnos por nuestra naturaleza y sobre todo por nuestra mortalidad. Porque todas estas figuras, estas mezclas entre imaginación y realidad, existen para enseñarnos quiénes somos, para aprender qué es lo humano y lo que somos en un mundo que viene muy marcado por la razón ilustrada, la ciencia, los datos y la demostración de los hechos. Es también misterio, inconsciente, otras formas de manifestación, energías y silencios. Las claves para entendernos, son escucharnos, a mí, Elisa Carbonell, y a mi compañero Abel Rangel, desde Onda Vallecana para el mundo, Claves del Misterio. Recorreremos los orígenes de la historia de la persona real que hay detrás de Drácula, en su contexto histórico, en las brumosas tierras de Transilvania durante el siglo XV. ¿Qué hace que te conviertas en el conde Drácula? ¿Qué vivencias y experiencias naturales del mundo real hacen que se te reconozca como un cruel y sangriento bebedor de sangre? La venganza es el motor de este alma, el miedo y la crueldad sus herramientas para gobernar. Drácula, antes Vlad Tepes, practicó el empalamiento de cuerpos, sembrando bosques con ellos, cuerpos que se mantenían en la agonía entre la vida y la muerte durante horas, incluso días, expuestos. La leyenda fue real y las tierras y el castillo entre las brumas aún perduran, lugar donde se puede sentir el cuerpo tremer.
Pero lo más misterioso y lo que nos trae el arquetipo del vampiro es la relación con la muerte, o más bien, con la inmortalidad. El cuerpo de Vlad Tepes nunca fue encontrado. Después, la realidad se fue narrando, convirtiendo en cuentos, mitos, demonizando a la figura histórica, añadiéndole fantasía, imaginación. Aparecieron los colmillos, la piel blanca, beber sangre, huir de la luz del sol. Con el relato del escritor Bram Stoker en el siglo XIX, aparece el monstruo, aparece el conde Drácula. Hay algunos nombres que, bueno, digamos que atraviesan los siglos como un susurro helado, porque son nombres que evocan la oscuridad, el misterio y la fascinación. Y entre todos ellos, uno resuena con una fuerza prácticamente hipnótica. Es el que os traemos esta noche a Claves del Misterio y es nada más y nada menos que Drácula. Y es que no es solamente un personaje de novela y no es únicamente un monstruo del cine, ni tampoco es un mito de la literatura gótica. Drácula fue también, en realidad, una sombra que se proyectó desde lo más profundo del alma humana y una figura que sin duda, amigos, encarna nuestros miedos más antiguos. Y estos miedos son, pues, el temor a la muerte, la obsesión con la inmortalidad y el precio que puede tener desafiar el orden natural de la vida. Y es que, queridos oyentes, cuando Bram Stoker publicó su novela en el año 1897, quizás no sospechaba que había dado forma a uno de los arquetipos más poderosos del imaginario moderno. Pero detrás de estas páginas de Stoker se oculta algo más que una ficción. Se ocultan una red de leyendas, de creencias y de hechos históricos que se remontan siglos atrás, a los tiempos de un príncipe de Valaquia conocido como Vlad Tepes, el Empalador. Un precioso nombre. Un hombre tan cruel como temido y cuya sed de justicia además marcó con fuego la historia de los Cárpatos. Y es que a partir de este cruce entre la realidad y el mito, entre la espada y el colmillo, nació la figura inmortal del vampiro moderno. Pero, ¿quién fue? Amigos, ¿quién fue realmente Vlad Drácula? ¿Por qué su nombre inspiró a Bram Stoker para escribir su archiconocida novela? ¿Y qué verdades se esconden tras los muros de los castillos de Transilvania, donde aún hoy muchos aseguran sentir una presencia antigua? En este programa, amigos, nos vamos a adentrar en las historias de los Montes Cárpatos. Vamos a viajar al corazón de la historia tejida con sangre, superstición y poder. Vamos a explorar los orígenes del mito vampírico, sus raíces paganas,
las leyendas eslavas y la forma en la que una novela victoriana transformó esas sombras en un símbolo eterno. Y es que para comprender el mito de Drácula hay que retroceder en el tiempo. No hacia la Inglaterra victoriana de Bram Stoker, sino mucho más atrás. Hay que retroceder, amigos, hasta los sombríos valles de la Europa del Este del siglo XV. Y es que ahí hubo una época dominada por el hierro, por la sangre, por los estandartes de guerra y las cruzadas contra el invasor otomano. Y fue allí, entre las montañas envueltas por la bruma, donde nació un hombre cuyo nombre se convertiría en símbolo del terror. Este hombre no era ni más ni menos que Vlad III de Valaquia, también conocido como Vlad Tepes, el emperador. Y es que Vlad vio la luz hacia el año 1431 en la antigua Transilvania, una región perteneciente por aquel entonces al reino de Hungría, y ya su nacimiento no fue el de un plebeyo, sino el de un príncipe. Era el hijo de Vlad II Dracul, un noble valaco que había jurado fidelidad a la Orden del Dragón. De ahí viene lo de Dracul. Esta era una hermandad de caballeros cristianos fundada por el emperador Segismundo de Luxemburgo con un propósito bastante claro. Era defender a la cristiandad del avance musulmán del Imperio Otomano. Y es aquí donde comienza el enigma del nombre. Como ya os he dicho, la palabra Dracul en el rumano antiguo significaba dragón y estaba derivada del latín Draco. Así Vlad II pasó a ser conocido como Vlad Dracul, Vlad el dragón. Era traducido, básicamente era Vlad el dragón, por su pertenencia a esa orden sagrada. Pero el tiempo, siempre cruel y ambiguo con las palabras, transformó su significado. En el rumano moderno, Drac ya no significa dragón, sino demonio. Y es que el hijo de aquel hombre, Vlad II, heredó el título de su padre, pero también su carga simbólica. En su lengua natal, el sufijo ea se emplea para indicar filiación, así que Draculea era el nombre que usaría durante su vida. Draculea simplemente significa el hijo del dragón. Y según la interpretación posterior del rumano moderno, significa el hijo del diablo. Así que ya lo tenemos, amigos. Vlad Draculea creció en un mundo desgarrado por la traición, por las invasiones, también por la superstición. Y su infancia no fue la de un príncipe rodeado de lujos, sino la de un rehén. Y es que su padre, Vlad II, firmó un acuerdo con los otomanos para mantener la frágil independencia de Valaquia. Envió como garantía de lealtad a sus dos hijos, Vlad y su hermano menor Radu el Hermoso, que pasarían años prisioneros en la corte del sultán Murad II en Adrianópolis. Y es que allí el joven Vlad conoció la humillación, la disciplina, el miedo, y aprendió el arte de la guerra, la lengua turca y la brutal lógica del poder. Pero, amigos, también sembró en su interior un rencor ardiente hacia sus captores y hacía todo lo posible por recordarlo en su mente y por guardárselo muy en su interior. Su hermano Radu, más dócil y adaptable, sería pronto seducido por la cultura otomana,
Vlad, en cambio, forjó en ese cautiverio su carácter de hierro y su insaciable sed de venganza. Y es que fue, amigos, en 1947 cuando su padre fue asesinado. Probablemente se cree que por nobles boyardos valacos, con el apoyo de Hungría, y su hermano mayor, Mircea, fue enterrado vivo. Como os podéis imaginar, amigos, aquellos actos marcaron el nacimiento del monstruo. Cuando Vlad regresó, años después, a su tierra natal, juró limpiar Valaquia de traidores y lo hizo con un método que haría temblar incluso a sus enemigos más despiadados. Pero antes de la sangre vino el símbolo, amigos, porque Draculea no solo heredó el nombre de su padre, sino su emblema, el dragón alado, que en su estandarte aparecía sobre un fondo rojo. En la Edad Media el dragón era un símbolo de poder y de sabiduría, pero también de fuego y destrucción, y para el pueblo supersticioso de Valaquia, aquel estandarte era un mal presagio. Era un presagio de muerte. Con el paso de los años, el dragón se tornó en demonio y el príncipe se convirtió en leyenda de Vlad Draculea, el hijo del dragón. La historia haría a Vlad Tepes, el empalador. Y es que el hombre se transformó el miedo en arma y la crueldad en un método político. Su nombre, murmurado durante siglos entre los bosques de los Cárpatos, acabaría cruzando fronteras e inspirando leyendas. Y siglos después, una novela como El mito, como La sangre derramada, que tiene un origen tangible. Y ese origen está aquí, en la tierra de los dragones. La historia de Vlad Draculea es la de un hombre nacido en medio del caos, y que cuando regresó a su tierra natal, Valaquia, que era una región además desgarrada y atrapada entre dos potencias, se ocupó de echar sobre ellos todo el rencor que le habían causado. Y es que Valaquia en aquel momento estaba invadida por dos potencias. Por un lado tenían al Imperio Otomano, que avanzaba implacable desde el sur, y también tenían por otro lado al Reino de Hungría, que pretendía mantener su influencia en los principados rumanos. Entre ambos, los nobles locales, los boyardos, movían los hilos del poder según su conveniencia, conspirando, traicionando y cambiando de bando una y otra vez, con uno y con otros, simplemente por sobrevivir quizás y por guardar cierta territorialidad. Así que, amigos, en este escenario fue en el que surgió Vlad III, un joven endurecido por el cautiverio, como ya os he contado, moldeado por la venganza y con un propósito bastante claro: era recuperar el trono de su padre y someter a todos los que habían mancillado su nombre. Y es que el primer intento de ascender al poder en 1448 fue breve, fue apenas unos meses, y los turcos lo apoyaron para colocar en el trono a un gobernante manejable. Pero Vlad era de todo menos un gobernante manejable. Tras ser expulsado, huyó a Moldavia y más tarde a Hungría, donde aguardó su momento. Y ese momento llegaría en 1456, cuando, apoyado por el rey húngaro Matías Corvino, Vlad Tepes regresó a Valaquia y se proclamó príncipe por segunda vez. Y entonces fue aquí, amigos, donde comenzó su reinado del terror.
Las crónicas además cuentan que el joven gobernante convocó una gran fiesta en su corte en Targosvite, a la que inspiró e invitó a los gobernantes nobles del país a que compartiesen con él el banquete. Y es que durante este banquete recordó en voz alta la traición sufrida por su padre y por su hermano. Mientras el vino corría y los invitados reían, Vlad ordenó de repente que todos los boyardos fueran apresados. A los ancianos los hizo empalar en el acto. A los jóvenes los forzó a marchar kilómetros por las montañas hasta Poenari, donde los obligó a construir piedra a piedra la fortaleza que se convertiría en su símbolo. Y este es el castillo de Poenari. Encaramado sobre un acantilado imposible, y donde pocos de estos trabajadores secuestrados sobrevivieron. Y es que aquella, amigos, fue la primera gran purga del mandato de Vlad Tepes. El empalamiento, además, fue su sello más temido, y no era solamente un castigo improvisado. Vlad había aprendido su eficacia durante su estancia entre los turcos. Los turcos además lo utilizaban como un método de ejecución, pero Vlad Tepes lo perfeccionó y lo convirtió ciertamente en arte. Y es que el procedimiento, os lo voy a contar aquí, amigos, consistía en introducir una estaca afilada por el cuerpo de la víctima desde el recto o el abdomen en algunas ocasiones, evitando los órganos vitales para prolongar la agonía, y el cuerpo era atravesado, elevado y dejado morir lentamente, a veces durante horas o algunos incluso días, y estas estacas dispuestas en largas hileras formaban un bosque de cuerpos temblorosos que se mecían con el viento. Y de ahí nació y se ganó a pulso el apodo del empalador. Una palabra que en boca del pueblo se pronunciaba con el mismo temblor que el que se invoca cuando se lanza una maldición. Sus métodos crueles hasta lo inimaginable tenían un claro propósito, que era instaurar el orden mediante el miedo. Y en apenas unos años, Vlad eliminó la corrupción, incluso, impuso la disciplina y también convirtió a Valaquia en un país temido, pero también respetado. Y es que, amigos, un campesino podía dejar una copa de oro junto a una fuente y nadie se atrevería a tocarla por temor al castigo. Pero su reinado no solamente además se recordaría por su dureza interna, sino por la guerra que libró contra el enemigo eterno, el Imperio Otomano. Y es que en 1462 el sultán Mehmed II, que fue el mismo además que había conquistado Constantinopla, decidió acabar con el díscolo príncipe valaco y envió contra él un ejército de más de 100.000 hombres, una fuerza aplastante con el fin de derrotar a Vlad Tepes. Vlad, sabiendo que no podía vencer de frente, recurrió al terror psicológico. Y es que durante la noche del 17 de junio de 1462, sus tropas llevaron a cabo un ataque sorpresa en el campamento otomano. Este fue un episodio conocido como la Noche del Ataque del Príncipe. Iban vestidos con ropas turcas. Los soldados valacos se infiltraron silenciosamente entre las tiendas enemigas, prendiéndolas fuego, degollando centinelas y sembrando la confusión.
Pero su objetivo era bastante claro: matar al propio sultán. No lo lograron, pero la carnicería fue tal que el ejército otomano despertó al amanecer, entre cadáveres, humo y gritos. Y es que lo peor, amigos, estaba todavía por venir. Y es que cuando Merhed II avanzó hacia Targoviste, encontró a las puertas de la ciudad un espectáculo que heló la sangre incluso de los veteranos más endurecidos. Y es que Vlad Tepes había creado un bosque de empalados. Cuando os digo un bosque, queridos amigos, las crónicas relatan que podía haber más de 20.000 cuerpos de turcos, prisioneros y traidores que colgaban de estacas a lo largo de kilómetros. Os podéis imaginar la visión, el hedor era insoportable. El sultán, horrorizado, ordenó la retirada y el mensaje estaba claro: Valaquia era tierra de muerte. Aquel acto, amigos, que hoy nos resulta impensable, fue además en su tiempo una estrategia política, y es que Vlad no tenía un ejército muy poderoso, ni aliados leales, y solo tenía el miedo, pero lo usó como un arma. Sus enemigos lo odiaban, pero su pueblo lo respetaba e incluso lo veneraba como a un héroe. Y es que bajo su gobierno la corrupción desapareció, la nobleza fue domada y los turcos no lograron someter su tierra. Sin embargo, el destino del empalador estaba sellado, la traición llegaría, como siempre, de manos cercanas, y fue su propio hermano Radu, que había permanecido fiel a los otomanos, fue puesto en el trono por el apoyo del sultán. Vlad fue capturado y encarcelado en Hungría. Fue encarcelado bajo acusaciones de traición y durante años languideció en una celda húmeda mientras su nombre se convertía en leyenda. Y fue precisamente en esos años de prisión cuando comenzaron a circular los panfletos, las crónicas, los relatos en alemán y en latín que describían sus atrocidades con una mezcla de horror y fascinación. Aquellos líberos ilustrados narraban cómo empalaba, hervía, descuartizaba y mutilaba a sus enemigos. Eran los primeros bestsellers de la imprenta europea, auténticos precursores de la prensa sensacionalista. Y es que en ellos Vlad Tepes se transformó en un monstruo, y aquel retrato deformado, propagado por el miedo y el morbo, acabaría cruzando siglos, alimentando el imaginario de un escritor irlandés llamado Bram Stoker. Pero amigos, vamos a repasar, un poco ya detenernos en una parte que me parece bastante importante, y es el castillo de Puenari, el original en las montañas, en los Cárpatos meridionales, y allí donde el río Arges corta la roca de un desfiladero además muy profundo. El castillo, la verdad que es típico de cuento, podéis buscarlo en internet, tenéis un montón de fotos preciosas. Y aquí la niebla además se enrosca como un espectro alrededor del castillo, y hoy en día todavía se mantiene, bueno, aunque no como en la época original, pero se mantiene en bastante buen estado. No es tan grande como el de Bran, ni tan perfecto como el castillo de las películas, pero sí hay algo en su silueta que impone respeto, y es una sensación de que sus muros aún guardan secretos. El lugar es Puenari, lo podéis buscar,
Y además es el auténtico castillo de Vlad, de Draculea. Para llegar hasta él, además, si tenéis la ocasión de visitar el país, hay que subir 1480 escalones de piedra que serpentean por la ladera de la montaña. La ascensión es realmente agotadora, pero más de uno siente casi como una penitencia. Y es que a medida que se asciende, el bosque se cierra y el aire se vuelve más frío. Y una sensación extraña, además una mezcla de ansiedad y fascinación que te envuelve. Y es que al llegar a la cima se abre ante los ojos una fortaleza de muros rojos y torres desgastadas, levantadas sobre este acantilado que os he contado. Y es que Poemari no fue construido originalmente por Vlad Tepes. Sus cimientos se remontan al siglo XIII, cuando los primeros voivodas valacos levantaron una torre de vigilancia para controlar la ruta entre Transilvania y Valaquia. Con el tiempo la fortaleza fue abandonada hasta que Vlad III decidió reconstruirla, como os he contado antes, con estos prisioneros, y convertirla en su bastión más inexpugnable. Y es que la historia cuenta que tras ejecutar a los nobles boyardos responsables de la muerte de su padre, Vlad obligó a los jóvenes a marchar a reconstruir su castillo. Y así nació Poenari, no como un símbolo de nobleza, sino como un monumento al terror. Y es que desde su fortaleza, Vlad controlaba el acceso al corazón de su reino y el castillo era casi impenetrable. Solo se podía llegar a pie por un sendero angosto y vigilado, y cualquier intento de asalto terminaba en desastre. La ubicación estratégica del castillo le permitía detectar con antelación la llegada de tropas enemigas, especialmente las otomanas que intentaban cruzar los pasos montañosos. Pero aquel castillo, amigos, también conoció tragedias. Y es que una de las más famosas fue la muerte de su esposa, la princesa de Valaquia. Y es que según la leyenda, durante una incursión otomana en la zona, los soldados del sultán rodearon la fortaleza. Vlad no se encontraba allí y su esposa, al verse acorralada, comprendió que no tenía escapatoria. Pues bien, amigos, antes de caer en manos del enemigo, prefirió arrojarse al vacío desde las murallas hacia el río Arges. El pueblo dice que al caer su sangre tiñó las aguas de rojo y que desde entonces ese tramo del río se conoce como el río de la Dama. Vlad logró acercarse al castillo por un pasadizo que descendía por la montaña, un túnel excavado además en la roca que había permitido al príncipe acceder, pero ya fue demasiado tarde. Y hoy Poenari sobrevive, en ruinas, pero su atmósfera sigue completamente intacta. El silencio de la montaña, roto por el viento, los visitantes, que tiene bastantes, suelen sentir esa energía pesada y antigua. Y es que los lugareños evitan acercarse a ese castillo al anochecer. Hablan de luces que se mueven entre las torres derruidas, de sombras humanas que se asoman entre los muros y de un eco, un gemido débil, casi humano, que el viento arrastra vaya abajo cuando cae la noche. Y es que, amigos, el estado que tiene el castillo hoy en día es bastante lamentable, y fue debido a que en 1888 un terremoto provocó el derrumbe parcial del castillo, lanzando parte de sus muros por el acantilado. Durante décadas quedó olvidado, devorado por la vegetación, y solamente en el siglo XX, cuando la figura de Vlad Tepes comenzó a resurgir gracias a la leyenda de Drácula, Poenari fue redescubierto y las autoridades rumanas restauraron parte de la fortaleza. Y desde entonces, cada año, viajeros, historiadores y curiosos
suben sus escaleras buscando el rastro del verdadero vampiro de la historia. Y lo cierto, amigos, es que Poenari no necesita efectos especiales para imponer respeto. Allí las piedras gastadas por el tiempo sienten la historia y la leyenda, y es fácil imaginar al príncipe de mirada feroz observando desde lo alto, rodeando de sus vasallos, vigilando el horizonte. Porque aunque el mito lo haya transformado en una criatura nocturna, Vlad Tepes fue real, y su castillo, Poenari, fue el testigo de su reinado de sangre y miedo. Un lugar, amigos, donde el silencio pesa y donde las piedras parecen aún escuchar los gritos de los condenados y de los empalados vivos. Donde además, según dicen, cuando el viento sopla entre las torres, puede oírse un susurro que repite su nombre: Draculea, el hijo del dragón. Y amigos, fue a finales del siglo XIX cuando Europa estaba cambiando y era tiempo de razón, de progreso científico. Llegó la electricidad, pero también era tiempo de una extraña nostalgia por lo oculto. Y es que las sombras del pasado parecían resistirse a desaparecer del todo. Y en los salones de Londres y París se hablaba de espiritismo, de sociedades secretas, de mediums y de comunicación con los muertos. Y es que fue en ese ambiente cargado de misterio y fascinación por lo sobrenatural donde un hombre llamado Bram Stoker dio vida al mito definitivo de Drácula. Cuando Stoker creció, se convirtió además en funcionario, en periodista y más tarde en el manager del famoso actor Henry Irving, dueño del Lyceum Theatre de Londres. A través de Irving, Stoker conoció a lo más selecto, además de la sociedad victoriana de la época, escritores, científicos y miembros de la aristocracia británica. Pero mientras su vida transcurría entre bambalinas y estrenos teatrales, en su mente germinaba una historia que cambiaría para siempre la literatura. Bram Stoker trabajó en Drácula durante más de 7 años. Y para documentarse, además, realizó una investigación exhaustiva sobre supersticiones, folclore y tradiciones de Europa del Este. Consultó las crónicas históricas, los relatos de viajeros y los textos sobre vampiros en lenguas extranjeras. Y es que entre aquellos documentos que consultó, encontró algo que le llamó poderosamente la atención, y fue el nombre del príncipe valaco del siglo XV, Vlad Draculea, hijo de Vlad Dracul. Ya sabemos, amigos, que se hizo eco de este nombre, se hizo eco de la historia, se hizo eco del castillo. Y la novela, que no tengo nada que explicaros porque supongo que la mayoría la habréis leído, es una auténtica maravilla de la época. Pero en ella Stoker mezcló el exotismo oriental con el miedo victoriano al contagio, al deseo reprimido y a la corrupción espiritual. Drácula no era solamente un monstruo que bebía sangre, y esto además, lo explica bastante bien en el libro, era una metáfora del mal que se infiltraba silenciosamente en la sociedad moderna de la época. Y es que el vampiro que llega a Inglaterra en un barco cubierto de cadáveres representaba en el fondo el miedo del Imperio Británico a ser invadido por aquello que había dominado. Y es que la decadencia y la enfermedad por lo desconocido
ponía en bastantes apuros al Imperio Británico. Pero también había en Drácula un eco religioso y filosófico, y es que el vampiro desafiaba la muerte y el orden divino. Es el reverso de Cristo y un ser que ofrece su sangre para no dar la vida, sino para robarla. Y es que, amigos, hoy, más de un siglo después, Drácula sigue vivo. Sus colmillos se han hundido en nuestra cultura, aparecen novelas, en series modernas que ya poco tienen que ver con el origen del mito, incluso en videojuegos, también en documentales, pero su esencia permanece intacta para todo aquel que se moleste en buscarlo. Esa esencia, la del ser que desafía a la muerte y que con su sola presencia nos recuerda lo que quizás no queremos aceptar, que dentro de cada uno de nosotros también habita una parte de la noche. Y es que, amigos, hemos recorrido durante este ratito algunos de los sinuosos caminos de la historia y del mito, los valles de Valaquia, donde Vlad Draculea nació, los imponentes muros del castillo de Poenari, y hemos descendido a la soledad de la tumba vacía en Anagov. Hemos escuchado los susurros de los siglos que transformaron la crueldad del empalador en el vampiro inmortal de la literatura, y hemos comprendido cómo Bram Stoker, siglos después, se convirtió en un príncipe valaco, en leyenda universal. Así que, amigos, Drácula, el hijo del dragón, sigue siendo un enigma y un personaje que además ha sido bastante maltratado históricamente, porque ya no se asemeja mucho. Ahora tenemos películas sobre vampiros, adolescentes, que han maltratado bastante el personaje. Y es que no se trata solamente de un hombre o de un monstruo, es el reflejo de nuestros miedos más profundos, de la fascinación por la muerte, por la eternidad y por lo prohibido. Y es un puente además entre la historia y la imaginación. Pero bueno, quizá nunca sepamos dónde reposan los restos de Vlad Tepes, ya que su tumba nunca fue encontrada. Quizás nunca comprendamos por completo la mente del emperador, o quizás sí. Pero su nombre, amigos, sigue vivo, y mientras haya quien suba los escalones del castillo de Poenari, mientras haya quien observe los Cárpatos al atardecer, o quien se lea la novela de Stoker bajo la luz de una vela, la sombra de Drácula seguirá presente. Estás escuchando Claves del Misterio en Onda Vallecana. Y hasta aquí, amigos, hemos llegado con la historia real en la vieja Europa de nuestro amigo Drácula, o el origen del mito. Y acordaros además de él cuando lo veáis en las películas, porque en todo mito además hay un origen real, una pequeña reminiscencia del pasado que nos hace contemplar la historia con otros ojos. Nosotros, amigos, nos vamos y os dejamos, no sin antes recordaros las vías de contacto del programa,
Ya sabéis que nos podéis escribir a la dirección de correo electrónico infoclavesdelmisterio@gmail.com, donde estaremos encantados, como siempre, de leeros. También podéis contarnos cualquier experiencia que hayáis tenido, cualquier caso, que será debidamente atendido. En cuanto a las plataformas, también estamos en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts y en Amazon Music. Un saludo, como siempre, de vuestro amigo y compañero Abel Rangel, y recordad, sed muy felices. But heaven's voice will still recall the call to love, to serve to you, not conquer lands, but hearts be healed. Oh church, beware the worldly gain, for Christ did not die for a name. He came to save, to lift the low, to plant a kingdom few would know. We are not called to grasp and fight, but shine His truth, His holy light. Ambassadors of grace and peace, whose joy in Jesus shall not cease. One day He'll come with heaven's fire, not to sit in some worldly empire, but to bring justice pure and high, and reign forever in the sky. Not of this world, no throne of man, no politic, no earthly plan. The Lamb who reigns will not be used by selfish hearts or power abused. We lift His name, not flag or sword. We serve the everlasting Lord. His kingdom stands, His word is true. Eternal grace for me and you. So let the world chase fleeting fame, we'll bow to Christ, the risen name. For kingdoms fall and thrones will rust, but His shall rise in truth.